Y como ya es costumbre, Arturo Ávila vuelve a trapear el piso con Kenia López Rabadán, con el PRI y con Movimiento Simulado. Corre video. Creo que la presidenta tiene que tomar inmediato la posibilidad de reunirse personalmente con el presidente Trump para poder ir generando una condición que permita al país seguir siendo el principal socio de los Estados Unidos. Pero yo coincido también que hay que ir a platicar con él, hay que sentarse y platicar con él, porque ya lo hizo Justin Trudeau. Inmediatamente sintió que había presión y fue a buscar a Donald Trump, lo hizo en la cena del Día de Acción de Gracias, y nosotros no nos podemos quedar solo con llamadas o solo con cartas de buenas intenciones. Muy bien, ¿consideras exactamente que habría que tener una conversación directa, cara a cara, por ejemplo, la presidenta Claudia Sheinbaum con Donald Trump, ¿no? Ya como lo comenta la diputada Patricia Flores, que no es suficiente una llamada telefónica, no es suficiente una misiva? Bueno, me parece que la política exterior y las acciones de gobierno que ha tomado la presidenta Claudia Sheinbaum han sido las correctas. Ya vimos cómo maltrató el propio Donald Trump a Justin Trudeau, cuando se le comentó que por qué no anexaba a Canadá como el Estado 51, y puede ser mucha broma, Sí. pero es, en términos de relaciones exteriores y de protocolo, un desatino grave, ¿no? Lo mismo veo de pronto con las compañeras y con los compañeros de esta mesa, ¿no? Y lo entiendo, por ejemplo, el compañero del PRI dice, deberíamos de estar allá. Bueno, así era Enrique Peña Nieto, ¿no? Corrió a ponerse a los pies de Trump y la verdad es que lo trataron muy mal y lo único que le dijeron en su cara es que iba a construir un muro y que los mexicanos, algunos, eran violadores. No sé si recordamos este hecho terrible, ¿no? Y por otro lado vemos a la compañera de Movimiento Ciudadano diciendo, es que tendríamos ya que estar reunidos con el equipo, o la presidenta tendría que tener un activismo más importante. No, me parece que lo que está haciendo es lo correcto. Yo realicé una matriz de mitos y realidades, Sí. que me parece muy importante mencionarla, para entender cómo funciona Donald Trump, ¿no? Donald Trump, por ejemplo, amenazó con construir, ustedes lo recordarán, un gran muro a lo largo de toda la frontera, 3.152 kilómetros, solo construyó 56 kilómetros. Dichos y hechos, ¿no? En 2019, no sé si se acuerdan, anunció también aranceles de un 5% para todas las importaciones de México. ¿Qué pasó en 2019? Bajo el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, nos convertimos en el principal socio comercial por encima de China y de Canadá. ¿Quién gobernaba? Gobernaba Donald Trump también. Trump, por ejemplo, amenazó con llevar a cabo la mayor deportación de migrantes indocumentados de la historia, ¿no? ¿Qué hizo Trump? Solo alcanzó 935,000 deportaciones, mientras que Barack Obama, por ejemplo, realizó más de 5 millones de deportaciones. Y ahora lo vuelve a hacer, diputado, volvió a amenazar con hacer lo mismo. Es la misma amenaza, ¿no? Trump dice, oye, previo al inicio de mi gobierno, no, voy a anticipar una mala reacción. ¿Qué pasó? ¿Qué dijo textualmente? Y con esto finalizo mi participación. Dijo en noviembre del 2023, hemos tenido relaciones increíbles con México. Su presidente, Andrés Manuel López Obrador, es amigo mío, es un hombre tremendo. Ha sido muy leal conmigo, le he sido muy leal. Simplemente nos llevamos bien. Él es un poco diferente, dice, más de izquierda que yo tal vez, pero es un gran caballero, un hombre maravilloso y creo que ha hecho un trabajo fantástico por México. Las diferencias son muy sencillas. Mientras que los gobiernos de oposición iban y se subordinaban como patio trasero, nosotros nos coordinamos y colaboramos y exigimos respeto a nuestra soberanía. Y tu señalamiento es directamente durante la administración de Enrique Peña Nieto. Aquí está el diputado. No, el también la de Felipe Calderón. No, ahí está. Pero claro. yo quiero A ver. dejar muy claro. Yo entiendo la postura tropicalista, ¿no? Del diputado de la 4T. Solo le hago una reflexión. 8 de cada 10 exportaciones de este país son a Estados Unidos. Puesto, igual desde tu perspectiva, ¿no? ¿Tú crees que México finalmente ha sido el patio trasero de los Estados Unidos? Que en algún momento, por ejemplo, el gobierno de Felipe Calderón o de Vicente Fox en algún momento cedieron ante las presiones del gobierno estadounidense. Que para nosotros en el Partido Acción Nacional siempre vamos a priorizar a México, siempre vamos a priorizar a nuestra nación. Ahora, ¿en dónde está el tema de fondo? ¿En qué hace el gobierno en turno? Y en este momento me parece que el gobierno de Morena ha tomado decisiones muy desafortunadas. Ha decidido emprender una batalla en contra de Estados Unidos, bueno, también la ha decidido emprender en contra de España y demás, y no lo necesita. Esa lucha de México con Estados Unidos no lo necesita el país. Arturo, sabemos que muchas personas tienen que moverse, ¿no? Finalmente, ese flujo, ese éxodo de migrantes también corresponde a nuestro país. Finalmente, nuestro país lleva muchos connacionales hacia los Estados Unidos buscando una mejor vida. ¿Esto ha cambiado en alguna manera? Porque también parte de la crítica es al actual gobierno o a la anterior, la administración del propio Andrés Manuel López Obrador. Seguía el flujo de migrantes mexicanos hacia los Estados Unidos buscando una mejor vida. Habría que negociar, trabajar, mejorar las condiciones precisamente para que esto ya no suceda. Sobre todo esto que comentaba la diputada de Movimiento Ciudadano, evitar estas deportaciones masivas por las cuales ya Donald Trump está amenazando. A ver, habría que entender muy bien la política migratoria de nuestro país y entender muy bien el diagnóstico de lo que pretende el gobierno de Estados Unidos, ¿no?
El gobierno de México, por ejemplo, tuvo un acierto que me parece muy importante con el programa Sembrando Vida. De hecho, la presidenta de la República lo presentó en el G20, en donde sugirió que se aportara el 1% del presupuesto militar del mundo a un programa muy similar que favorecería a jornaleros, como ya lo hace en Centroamérica, por ejemplo, y por supuesto ayudaría a tener una reforestación muy importante con árboles frutales y maderables, ¿no? Y esta parte me parece importante. Fue un gran acierto. ¿Y por qué digo que fue un gran acierto? Bueno, hoy el flujo migratorio de países centroamericanos, de Venezuela, por ejemplo, al año alcanza las 150,000 personas, mientras que los mexicanos disminuyeron a 50,000 personas. Hay que decir también que gracias a la movilidad laboral que implementó el gobierno de México y que va a implementar también el gobierno de México, hemos logrado una reducción del flujo migratorio del 75%, de los cuales el 50% llega a través del programa CBP One, es decir, llegan con una cita, están esperándolos para poderlos atender con una cita. Hay un orden. Me parece que Donald Trump, si bien estaba informado, pues entonces lo utilizó como una bandera electoral o política, y si no estaba informado, pues me parece que era muy relevante que estuviera informado que ya había políticas migratorias que estaban funcionando. ¿Cómo se debe de atender? Primero, de forma humanitaria. Nadie se va de su país por gusto, ¿no? El propio país vecino del norte tiene una constitución basada en un fenómeno migratorio importante. Y en esa misma lógica se tiene que entender que ese tipo de problemas se atienden entendiendo las causas, qué es lo que lleva a la gente a migrar. Y nosotros en el gobierno de México hemos entendido muy bien qué es lo que tenemos que hacer y lo estamos haciendo. Y es lo que vamos a hacer cuando tengamos estas mesas bilaterales en donde, por cierto, tenemos a la mejor gente. Nadie puede cuestionar a un Juan Ramón de la Fuente, por ejemplo, ¿no? O quién puede cuestionar, por ejemplo, a un Marcelo Ebrard. O quién puede cuestionar, por ejemplo, en la parte económica para el Plan México a una Altagracia Gómez. Hay un gran equipo que está listo para hacer una mesa trilateral o bilateral en su caso, y yo estoy seguro que a México, a las mexicanas y a los mexicanos nos va a ir muy bien. ¿Por qué, Mariano? Porque a diferencia del pasado, a diferencia, por ejemplo, de la apreciación de la diputada López, que decía, es que la presidenta tendría que haberse apersonado inmediatamente. No, espérame. Ellos son, de veras, la reencarnación viva de Santana. Si pudieran, le venderían parte del territorio a Estados Unidos. Ya lo dijo Marco Cortés, ¿no? Vamos a catalogar el narcoterrorismo para que nos invadan los norteamericanos. Son pro-norteamericanos. Tienen que entender que este país tiene mucha fuerza, mucha soberanía y mucha gente. Y tenemos que tratarnos siempre de igual a igual. ¿Y qué respuesta al respecto, querida Kenia? Bueno, pues digamos que esta intervención del representante del régimen es absolutamente populista, pero falta de racionalidad y de realidad. A ver, ¿qué es lo que está pidiendo Estados Unidos? Dos cosas: seguridad y control de la migración. Todos los mexicanos quieren eso, quieren que haya seguridad. Evidentemente, este gobierno lo que no ha podido hacer es darle seguridad a los mexicanos. Y hoy las cuentas que este gobierno está dando en términos de seguridad son terribles y totalmente reprobables. Cada quien. Yo lo que sí les quiero preguntar a los cuatro es que definitivamente si van a cerrar filas, porque cada partido, cada expresión es distinta. Obviamente, desde el punto de vista ideológico tienen su propia opinión y su punto de vista al respecto. Pero finalmente somos una nación y es una amenaza directa hacia la nación hecha por el gobierno y el país más poderoso del mundo. ¿Van a cerrar filas absolutamente todos, diputado, sin importar el color del partido? Debería de ser. El problema está en las apreciaciones de cómo hacerlo, y creo que es el problema que de pronto tenemos entre grupos parlamentarios. Por ejemplo, la apreciación del diputado de que Sembrando Vida no funciona cuando ha beneficiado a más de la mitad de los estados de la República, y que en 2024 tendremos, por ejemplo, una meta de hectáreas sembradas de cerca de 1,139,000. Imagínate tú qué enorme beneficio, sobre todo para nuestro medio ambiente, para los jornaleros que participan en este programa. O cuando escuchamos, por ejemplo, a la diputada López seguir con el mismo tema de los muertos, que son muy lamentables, pero se le olvida que los generaron ellos con una política expansiva en la época de Felipe Calderón, cuando se asociaron ni más ni menos con el Chapo Guzmán y cuando permitieron mediante la operación Rápido y Furioso el ingreso más grande de armas que ha tenido nuestro país históricamente. Entonces me parece que lo primero que tenemos que hacer es decir, oigan, partamos de hechos reales. El gobierno de la doctora tiene un proyecto muy claro, tiene gente que va a manejar la relación bilateral de forma correcta, me da la impresión de que las cosas van a salir bien y nosotros no le apostamos a que le vaya mal a nuestro país. Tampoco le apostamos a irnos a poner de tapete del gobierno de Estados Unidos como lo hace el PAN y el PRI históricamente, o como lo han hecho históricamente, todo lo contrario. Tienen un gobierno fuerte, un gobierno echado para adelante y que va a sacar adelante, por supuesto, esta relación bilateral. Arturo. Como dice aquí el ex TV Azteca, Mariano Riva Palacio, todos los partidos tienen un punto de vista diferente, pero al final somos México, pues sí. Y ya cuando gobernaron estos miserables del PRI y el PAN, pues eran gobiernos arrastrados, se servían de tapete a Estados Unidos. Washington preguntaba qué hora es, y México decía, Los Pinos, las que usted diga, señor. No, ya no, ¿sí? Todos dicen, fíjate, en Estados Unidos estaba pensando en Estados Unidos, 9 de 10 periodistas, porque hay de todo, 9 de 10 periodistas y analistas le dan la derecha a Claudia, hasta la admiran como una mujer de hierro. ¿Y qué pasa en México?
8 o 9 de 10 periodistas le dicen, no, no te pongas con Sansón a las patadas, agarra un avión y vete a Mar-a-Lago, Florida, porque si ya lo hizo Trudeau, también que lo haga México. No, México no dialoga país con un presidente electo. Tiene que hacerlo con el presidente Joe Biden, que está en Washington. Es una falta de respeto, sea malo o bueno el presidente Biden, brincarlo, que es lo que hizo Trudeau. Es ningunearlo, pero eso ya es problema de ellos. Entonces, Claudia, yo creo que de aquí hasta el 20 de enero no se va a reunir con Donald Trump, porque fíjate lo que hizo Donald Trump. Donald Trump ya agarró un avión y está en París, Francia, con Macron. Entonces, ¿por qué cruzó el Atlántico Donald Trump? Porque es prioritario para él Europa, y no se cruzó la frontera para ir a México. El principal socio, amigos o enemigos, somos el principal socio de Estados Unidos. Nos necesitamos, ¿sí? Como los franceses y los ingleses, ¿no? Que llevan más de 1000 años de enemistad, por eso se llaman mi querido enemigo, ¿no? Entonces nosotros también somos los queridos enemigos, nos necesitamos, pero no nos vamos a doblar como ellos. Entonces Kenia, la hipocresía de Kenia, ¿no? Diciendo toda la gente que ha perdido la vida con Claudia y con López Obrador, pero sin dar contexto, como dice Arturo Ávila. ¿Qué país de porquería nos entregaron? Ahora resulta que quieren que Sinaloa se arregle, un gobierno de 100 años del PRI, quieren que Guerrero se arregle 100 años, casi 100 años del PRI, quieren que se arregle ya así, en un tris. No funciona así no funciona, y por eso concluyo, Arturo Ávila volvió a trapear el piso con estos farsantes. Dime qué piensas tú, hasta luego.